Señor, yo oro que esta tarde, esta noche sea una noche de liberación y restauración en la vida de toda persona que tenga, Señor amado, contacto con este enlace, Señor, durante o después. Reciban, Señor, un impacto poderoso de tu Espíritu Santo. Toda persona que está siendo oprimida en esta hora, que está siendo perjudicada en esta tarde, en el nombre de Jesús, o está enfrentando cualquier dificultad en su vida, Señor, en esta tarde yo declaro que el poder, la unción del Espíritu Santo se mueve ministrando en el nombre de Jesús, ministrando en el nombre de Jesús. La unción, Señor, la unción con la que Jesús ministró, la unción con la que Jesús sanó, la unción con la que Jesús liberó, es la misma unción que opera en esta hora, en este mismo instante. Es la misma unción, la unción del Santo. Aleluya, gracias Espíritu de Dios. Te adoramos, Cordero, aleluya. Te bendecimos, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a iniciar este tiempo de oración y estamos en este momento para comenzar este tiempo de estudio, de enseñanza, y luego tenemos un tiempo de intercesión, de oración. Sé que el Espíritu Santo se está manifestando en esta hora. El Espíritu Santo está en este lugar y está moviéndose con poder. La misma unción que operó en Jesús es la misma unción que opera ahora en la iglesia. Pues Jesús, cuando se fue, nos dejó al Espíritu Santo, y Primera de Juan dice de que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Cuál es esa unción? Esa es la misma unción de Isaías 61. Y Jesucristo en Lucas 4 reclamó ser el ungido. Esa es la misma unción con la que Jesús operó en todo su ministerio. Y cuando Él se fue, nos dejó al Espíritu Santo. Así es que nosotros operamos con la misma unción de Jesús, con la misma palabra de Jesús, la misma palabra revelada, la misma palabra, el mismo evangelio, el evangelio del reino. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo quiero en esta hora tomar una escritura y vamos a tener un tiempo de meditación y luego separamos algunos últimos minutos para orar. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Dice la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 13, versículo 53, y vamos a leer hasta el versículo 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, esto es Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Esta escritura este día
estaba pensando en esta escritura particularmente, y una de las cosas las cuales pude identificar de lo triste de esta situación es que Jesús, el versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y esto es triste. Jesús no pudo, bueno, más bien en Marcos capítulo 6, versículo 5 declara que Jesús no pudo hacer ningún milagro. Aquí Mateo capítulo 13, versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Pero Marcos nos da una referencia similar, pero diferente. Y aquí dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Esta es una referencia particular que hace Marcos acerca de este relato en particular. Y la parte que es impresionante es que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Este relato es triste porque muestra la realidad del contexto en el cual Jesús estaba ahí. Jesús no estaba en una ciudad desconocida. Jesús estaba con su gente, con sus parientes, con sus amigos de la infancia. Pues Jesús se creció allí, en Nazaret. Llegó a su ciudad y les enseñaba la palabra. Ahora, Jesús, lo primero que Jesús hacía en toda ciudad donde él iba es que Jesús enseñaba la palabra de Dios. Jesús era un maestro, era un rabí. Una mujer le llamó Raboni, que es maestro de maestros. El populacho lo reconocía como Raboni. Los letrados, los escribas, fariseos, decían que éste tenía demonios. Pero Jesús les enseñaba la palabra, siempre les enseñaba la palabra. No solamente hablaba de la palabra, sino que interpretaba y explicaba la palabra de Dios. Y esto es importante porque en el relato de Mateo, allí un poco más atrás, capítulo 7, versículo 28, encontramos nosotros una referencia similar casi en este particular versículo. Y dice en el capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús les predicaba, les enseñaba la palabra de Dios. Jesús les daba a entender la palabra del Evangelio, la interpretaba, la explicaba a ellos. Y el relato bíblico dice, y se asombraban, se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? El versículo 29 declara la razón. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hace una referencia a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran las personas las cuales interpretaban la ley. Los escribas
tenían una posición de personas que estaban siempre conectados con la palabra de Dios, con especialmente el Antiguo Testamento, la ley. Pero Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. Las palabras de Jesús tenían autoridad, eran convincentes. Las palabras de Jesús eran palabras diferentes a las de la de los escribas y los fariseos, porque él hablaba como quien tiene autoridad. Nosotros lo vimos en las conferencias, en los 4 evangelios, sanando enfermos, limpiando leprosos. Su palabra tenía autoridad, de modo que Jesús decía: sé limpio, y era limpio. Los discípulos se admiraron de la autoridad que Jesús tenía cuando fueron azotados por fuertes olas en el mar de Galilea. Cuando Jesús le dijo al mar: calla, enmudece, ellos dijeron: ¿quién es este? ¿Qué autoridad tiene? Esa era la autoridad con la que Jesucristo predicaba y enseñaba. En cierta ocasión Jesucristo dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús les enseñaba no como alguien que se había aprendido un sermón. Jesucristo mismo declaró en Juan 17 que la palabra que él había recibido era la palabra directamente del Padre, que el Padre le había dado. Esas fueron las mismas palabras que él nos dio a nosotros. También nos dio los milagros. Dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Entonces Jesús les hablaba no como los escribas. Los escribas usaban las referencias de aquellos rabinos encumbrados, aquella gente inteligente de aquella época. La utilizaban para acuñar sus argumentos y para explicar la ley. Pero Jesús usaba la autoridad que el Padre le había dado. Jesús declaraba, por ejemplo, cuando él dijo en cierta ocasión: oísteis que fue dicho, y luego él declara: pero yo os digo. Él tenía autoridad para declarar esas palabras que ningún hombre podía declarar. Una autoridad que aún fue cuestionada, y llegaron algunas personas enviadas de los fariseos a Jesús a preguntarle con qué autoridad hacía lo que él hacía. Jesús había aseverado ser el Hijo de Dios, el ungido, el profeta. Con esa autoridad Jesús enseñaba la palabra. Ahora, en el versículo, en la cita que estamos tomando de Mateo 13, encontramos que ellos, esta gente de Nazaret, dijeron de Jesús: ¿de dónde tiene estas palabras y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es Jesús de Nazaret? ¿No son sus hermanos? No, y aquí dice: ¿no se llama su madre María? Los conocían su origen. ¿No están aquí sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. Y declaran: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Y qué pasa? Y se escandalizaban. Ellos juzgaban por lo que ellos conocían y por lo que habían visto de Jesús.
Ellos juzgaron su origen terrenal y no lo recibían como el Mesías, como el ungido. ¿De dónde tiene estas palabras, esta autoridad y estos milagros? Y se escandalizaban. Me entró curiosidad por saber la palabra escandalizar en griego, y la palabra aquí usada es la palabra escándalon. Y esta palabra escándalon es trampa, obstáculo, tropiezo. Lo que de Jesús conocía esta gente le fue un tropiezo, porque conocían lo carnal, el área humana de él, su procedencia, su contexto de vida en el cual él creció, y eso le fue como tropiezo para no recibir los milagros que Jesús había hecho en otras ciudades y que estaba tan dispuesto a hacer en su propia ciudad. Pero aunque quiso, no pudo hacer allí muchos milagros. Ellos tropezaron en lo que conocían, y eso los hizo caer a ellos en la incredulidad. Cayeron en la incredulidad, y la incredulidad los privó de recibir de Dios, de Jesús. A veces estamos tan enfocados en las cosas del mundo que nos hacen tropiezo todos aquellos conocimientos o información que nosotros recibimos de los medios, que nos son obstáculo y tropiezo para no recibir del Señor, para no recibir la bendición. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene entonces la fe? La fe viene del oír. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús enseñaba la palabra de Dios. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios, pero no les aprovechó la palabra porque ellos tenían un concepto equivocado de la persona que les estaba predicando. Y note bien que esta persona era Jesús. Aunque la fe viene por el oír, Dios no decide por nosotros. El creer es nuestra responsabilidad. Escuchamos y creemos el mensaje del Evangelio. La palabra del Señor dice en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Este es el mandamiento, que creamos en el Hijo de Dios. Jesucristo hace una mención en el versículo 57 y dice aquí, y se escandalizaban de él, es decir, encontraron tropiezo, tropezaron por lo que conocían de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Jesús está diciendo: yo soy profeta. Y no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. ¿Cuál era la honra que Jesús esperaba? La honra que Jesús esperaba era que lo recibieran como Él verdaderamente era, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. No por lo que ellos conocían de Jesús, sino por lo que Jesús era, el Hijo de Dios. Recibir a Jesús
como Señor y como Salvador personal, eso le da la honra de vida a Jesús. Cuando lo rechazamos, estamos deshonrándole. Cuando estamos buscando por nuestros propios medios la solución a nuestro problema espiritual, estamos deshonrándole. Jesús quiere que creamos en Él. Dios el Padre quiere que creamos en su Hijo Jesucristo. Y comenzarás a ver milagros en tu vida. Comenzarás a ver la manifestación del poder, de la gracia del Señor en tu vida. Gloria a Dios. Quizás este día sea un día en donde tu vida será impactada por algo, una manifestación que nunca has visto en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en el nombre de Jesús.